Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 4. Vuélvale a decir a su vecino: regocíjate. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos de regocijarnos. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos de alegrarnos y de hacerle fiesta a Dios. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 4: regocijaos en el Señor hoy y mañana no. ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo lo recalca y dice: otra vez os digo, regocijaos. Sofonías capítulo 3 versículo 14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Díganle a su vecino: hay motivos por los cuales regocijarnos. Dele palmas a Dios y tome su asiento. Sea bienvenido a la casa del Señor. Damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Creo que ahí veo a alguien nuevo. Póngase sobre sus pies, dele palmas a Dios y dele la bienvenida. Amén. Sea bienvenida a la casa del Señor. También saludamos, ¿está bien? Bienvenido a la casa del Señor. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de regocijarnos en Dios. La tristeza va a venir en algún momento de la vida. El llanto va a venir en algún momento de la vida. El cansancio va a venir en algún momento de la vida. Aún el cansancio espiritual va a venir en algún momento de la vida a nosotros. Las fuerzas se agotan, el espíritu se agota, y viene un cansancio espiritual a nuestras vidas que nos preguntaríamos nosotros: ¿qué será de nosotros? ¿Qué estará pasando? Y hallamos algo raro en nosotros, porque es normal, tiene que ocurrir algo en nuestras vidas para saber depender de Dios y para entender que nuestro espíritu y nuestra vida depende totalmente, solamente de la voluntad de Dios. No son nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Pero hay muchos motivos. ¿Qué significa la palabra regocijo? Regocijo significa sentimiento intenso de alegría o placer, acto con que se manifiesta la alegría. Alegría, júbilo, alboroto, gozo, contento, consentimiento, festejoso, fiesta y celebración. Eso es regocijarse. Eso es regocijarse, es alegrarse, es dar júbilo, es poder estar contento y tener un sentimiento de alegría. Entonces vemos nosotros que la Biblia dice que el gozo del Señor es ¿qué? O sea, cuando la Biblia habla de regocijarnos, aún en tiempos difíciles, es porque tú dependes de Dios. Y que cuando a ti viene la alegría, hay alguien que te va a, cuando a ti viene la tristeza, hay alguien que te va a dar alegría, que es el gozo del Señor. Y cuando hablamos del gozo del Señor, es algo que depende totalmente de Él. Es el gozo que Dios te da, la fortaleza a ti. Entonces vemos nosotros y vamos a ver 8 motivos por los cuales nos tenemos que regocijar. Y nosotros sabemos muchos de ellos, los motivos por los cuales usted y yo nos debemos de regocijar. Hay gente que un día pasa contento a la semana y 6 días de la semana pasa enojado. Es un ogro completo. No se regocija. Se golpeó un dedo y culpa a Dios y culpó a todo mundo. Mas no ve las cosas esenciales por las cuales debemos de regocijarnos. No vemos las cosas esenciales por las cuales nosotros debemos de estar gozosos y contentos. Y cuando venimos a la casa de Dios, debemos de prorrumpir en gozo y darle alabanza a Dios con todo nuestro ser y nuestro corazón. Eso dice la Biblia que reconocían al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo reconocían Israel? Los pueblos lejanos o los enemigos de Israel es cuando oían bulla, alboroto, cuando oían que el arca de Dios estaba entre el pueblo gritaba, danzaba, el pueblo decía gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había algo que los identificaba, que era el arca de Dios en medio del pueblo. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, es para que nosotros podamos identificarnos como aquellas personas que estamos con el gozo de Dios. Usted y yo no podemos estar en medio de la alabanza con una cara de arrogante, porque Dios está viendo su cara de arrogante. Usted no puede estar en medio de la adoración con una cara de yo no fui.
Cuando Dios lo que está viendo es su actitud con la cual usted y yo adoramos a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces vemos nosotros que Dios no recibe todo. Dios recibe con lo que se le da, con aquel amor, como un incienso agradable hacia su presencia. Amén. Ahora vamos a ver 8 motivos por los cuales nos tenemos que regocijar. Número 1, porque Él nos perdonó. Uno de los motivos por los cuales usted y yo debemos de regocijarnos es porque usted y yo fuimos perdonados por Él. Hello. No sé si estoy hablando en otro lenguaje, pero uno de los motivos por los cuales usted y yo tenemos que regocijarnos, gozarnos, alegrarnos, es porque Él nos perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que usted y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice destituido, es que no había chance de volver. Cuando usted y yo fuimos sacados del perdón, era porque usted y yo no teníamos absolutamente ninguna posibilidad del perdón. La Biblia dice que cuando Jesús muere, Él dice que ascendió a las profundidades. ¿Sabe a qué ascendió? A predicarle a los espíritus. ¿Sabe a cuáles espíritus? Los que se ahogaron, que no creyeron a Noé que venía un diluvio, porque no había una chance de perdón. Por eso Jesús tuvo que ir a dar testimonio a las profundidades, dice Hebreo, a predicarle a los espíritus, porque no había una oportunidad, mas solamente su sangre y su muerte nos dio la oportunidad del perdón. Hay motivos. El que el Señor nos haya perdonado es un motivo muy grande de regocijo en nuestra vida. Eso tendría que ser un cada día de celebrar el perdón de Dios. Cuando el diablo te quiera poner una excusa, tú dile: mira, diablo, yo estoy gozoso porque Él me perdonó y tú no tienes perdón. Cuando el diablo quiera traer a tu vida una mentira, tú dile: mira, diablo, Él me perdonó todos mis pecados. Cuando el diablo quiera traerte el pasado, cuando quiera traerte lo que hiciste en el pasado, dile: lo siento, pero Él ya me perdonó, y me perdonó una sola vez y para siempre. Yo no sé si alguien me escucha, pero esos son motivos de regocijo en Dios, simplemente por el perdón que usted y yo no merecíamos, pero Él nos perdonó. Levante la mano quien merecía el perdón. Nadie. Nadie merecía el perdón. ¿Por qué no merecíamos el perdón? Porque fuimos destituidos y desechados a causa del pecado del hombre. Dice Colosenses capítulo 3 verso 13: soportaos unos con otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que ¿qué? Que Cristo nos perdonó. ¿Sabe cómo nos perdonó Él? No preguntándonos qué hicimos. ¿Sabe cómo fue que Cristo nos perdonó? Ni al de la cruz le dijo, escuche bien, el de la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús no le dijo: ¿te acuerdas cuando robaste, ladrón? No. Jesús le dijo: esto te voy a decir, hoy mismo tú me vas a ver en el paraíso. ¿Por qué razón? Porque el perdón es el regalo más grande que el ser humano puede obtener, aparte de todo lo que puede obtener en la tierra. Eso es un motivo de regocijo. Tener el perdón de Dios en nuestros corazones, haber sido perdonados de todo. Mire, muchos aquí fuimos perdonados de grandes cosas. Fuimos perdonados de grandes cosas, pero el Señor nos perdonó. Ahora, ese es un motivo para que usted y yo le reflejemos al diablote ese de que Él nos perdonó con una alegría y con un gozo y un regocijo delante del Señor. Por eso cuando usted venga al culto, venga con un corazón de regocijo, de alegría. Cante la alabanza con un cántico nuevo, diciéndole gracias por el perdón que no era posible mediante el ser humano, sino solamente mediante Jesucristo, que es nuestro Señor. Número 2, porque nos salvó. Porque Él nos salvó. ¿De qué nos salvó Dios? De una condenación eterna. Nos salvó del infierno. Nos rescató del Hades. Él nos salvó de nuestros temores. Nos salvó de todas nuestras opresiones y nuestros opresores. Nos salvó de todos nuestros enemigos y adversarios. Dios nos salvó, porque la palabra salvación es: Él te salva de un peligro. Nos salvó de la misma muerte.
¿Cuántas veces nosotros hemos estado a punto de morir? O el diablo ha estado a punto de quitarnos la vida, y Él nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado del fracaso. ¿Sabes? Ese es un motivo por el cual yo tengo que darle gloria a Él y demostrarle al diablo que aunque Él quiera poner tristeza en mi vida, el gozo del Señor es mi fortaleza. La salvación es un regalo del Señor. Usted no fue merecedor de eso, no se lo ganó. Usted nunca fue merecedor de la salvación. Fue un regalo de Dios. La salvación no se obtuvo porque usted fue bueno o usted pensó y meditó: voy a ser bueno hoy. No, Señor. Habemos muchos en iglesia que todavía somos malos y estamos en iglesia. Habemos muchos que todavía tienen pensamientos que no están alineados al corazón de Dios. Entonces, que Él nos haya salvado no es algo que yo lo haya merecido, sino que fue una gracia, un perdón absoluto y que nos salvó. Mire, la salvación es un regalo del Señor que se nos fue dado sin tener que hacer absolutamente nada. Usted no ayunó para ser salvo, sino que fue algo, un regalo. Llegó Jesús y se te presentó un día y te dijo: soy Jesús, ¿me aceptas? Y usted le dijo sí. Miren lo más lo que hizo, fue confesarlo. Entonces vemos nosotros, no hicimos absolutamente nada para obtener. Lo único que hicimos fue confesar a Jesús con nuestra boca, y así obtuvimos ese regalo tan maravilloso. Lo único que usted hizo y yo fue confesarlo. Dígame qué difícil fue eso. El trabajo difícil fue de Jesús, que Él tuvo que padecer afrentas, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir, tuvo que sangrarse todo, tuvo que ser, mire, nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por todo lo malo que usted y yo merecíamos haber pasado. Dice la Biblia que fue colgado como un maldito en el madero. Dice la Biblia que una corona de espinas se le fue puesto en su cabeza. Se burlaban de Él, le decían que no eres tú el rey de los judíos, que no eras tú el que hacía los milagros. ¿Sabe? Y usted, venimos a la casa de Dios y obtenemos el perdón y nosotros no le glorificamos por eso. Mire, es tiempo de que nosotros porrumpamos a Dios y le digamos: Señor, gracias por lo que hiciste, gracias por el precio que pagaste. Hay gente que está llorando por otras cosas. Hay gente que está llorando por el carro que le quitaron, por la casa que le quitaron, por el hijo que está en la droga. Mire, no llore por eso, sino que glorifíquelo y todo vendrá añadido. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice buscad el reino de Dios, es que busques a Dios, que lo busques y que lo glorifiques, y que quemes incienso agradable delante de Él, y que le diga: Señor, gracias por la salvación, el regalo que no todos lo obtienen, sino que solo aquel que tú tuviste en misericordia. Usted sabe cuánta gente se murió ayer sin Cristo. Usted sabe cuánta gente ha muerto sin el Señor y se han ido derecho al infierno. Pero usted y yo estamos aquí por el perdón de pecado que Él yo no sé si alguien me está entendiendo lo que digo, pero usted y yo estamos aquí. Otros no pudieron estar y no recibieron el perdón porque así le plació a Dios, y nosotros pudimos obtener el perdón de pecados y nos salvó. Usted y yo cometimos pecados desastrosos. Muchos se drogaban, y cuando se drogaban, en algún momento de la vida una sobredosis quiso venir, pero Dios fue tan bueno que no permitió que la droga te haya matado. Y Él te tiene aquí para que tú le digas: Señor, thank you por lo que hiciste. Gracias por haberme salvado de la muerte. Gracias yo no sé si alguien me está entendiendo, pero hay gente que en estos momentos está muriendo en el hospital y que no puede hablar para confesar a Jesús. Hay gente que en estos momentos está a punto de morir en un accidente. Hay gente que en este momento está a punto de morir de un tiro, pero sabe que no tuvieron perdón. Pero usted y yo, no los mató ni la bala, no los mató la calle, no los mató el alcohol, no los mató la droga, no los mató ni el diablo, sino que estamos aquí salvos para la gloria del Dios viviente. Ese es un motivo por el cual yo tengo que decirle gracias, regocijarme. Es un motivo, porque usted y yo vamos a tener un enemigo, un adversario llamado Satanás, que va a querer quitarte el gozo todos los días, de una o de otra manera. Te va a querer quitar el gozo de tu salvación. Y si hay algo que Él no puede quitarte, es el gozo de tu salvación. Si hay algo que tú haces que el diablo corra y huya de tu vida, es que aunque te tenga el pie en la cara,
tú sigas diciendo: gloria a Dios porque soy salvo. Señor, me falte todo menos tu presencia, que se vayan todo menos tú. Yo no sé si hay alguien aquí que en algún momento de la vida ha necesitado de la mano de Dios, pero yo he visto la mano de Dios en los momentos más críticos y difíciles de mi vida, y yo le he dicho: Señor, gracias porque no me faltó tu presencia en medio del desierto. Si hay algo que Elías no le faltó, fue la presencia de Dios en el desierto, donde había sequedad, donde no había agua, donde no había vida. Elías tenía vida porque Jehová estaba con Elías. Nosotros debemos de agradecerle a Dios y tener el gozo por ese regalo tan maravilloso, que no hicimos nada. Según de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Usted y yo no tuvimos que hacer nada. Usted y yo tendríamos que estar muertos. Usted y yo tendríamos que estar perdidos. Y que dice: sino según el propósito suyo. ¿Sabe que usted fue un propósito? ¿Sabe que desde que usted estaba en el vientre de su madre, usted ya era un propósito de Dios? Muchos no pudieron nacer, muchos abortaron. Más con estas leyes en los países hoy en día, los hijos no pueden tener 3 meses cuando los pueden sacar de la barriga. Se los abortan, los tiran en una bolsa y los tiran a la basura. Mas usted y yo nacimos con un propósito, y es para salvación y vida eterna. Es para obtener la salvación. Muchos no pudieron ver la luz del sol, pero nosotros nacimos con un propósito en Dios. Dice: con propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Salmista David dijo estas palabras: mis ojos, tus ojos vieron ¿qué? Mi embrión. Y para que David se le haya dicho esas palabras es porque David estaba viendo algo raro. Hello. Que cuando David todavía era un embrión, los ojos de Jehová estaban viéndolo. Y dice David de que él con mucho cuidado formó cada parte de su... Si usted y yo nacimos enteritos y sanos, fue porque la mano de Dios estuvo ahí. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien me está entendiendo. Si usted y yo nacimos enteritos y sanos, fue porque David revela que la mano de Dios estaba formando cada tendón, cada hueso, cada ojo, cada nariz, cada parte del cuerpo. Dios estaba diciendo: este propósito lo voy a hacer a mi perfección. Este propósito lo voy a construir con mi mano poderosa. Yo no sé si alguien me entiende, pero cuando usted y yo fuimos formados, hubo un ojo que nos estaba mirando, y era el ojo de Dios que estaba mirándolo, y sus dedos nos estaban tocando. El poderoso y potente tocó nuestros cuerpos y nuestra vida aún en el vientre de nuestra madre iglesia. Ese es un motivo para darle gloria y regocijarnos en Dios. Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. Hay gente que quiere ganarse el cielo. Hay gente que el cielo se paga. Cree que el cielo se paga, pero a Dios no se le compra, a Dios se le complace. Dice que Él sintió placer cuando nosotros fuimos creados. Él sintió placer en crear la humanidad, porque a Dios se le complace, se le saca una sonrisa. 3, porque somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted no es hijo de don nadie. En una ocasión el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y eso, allá hay uno que me va a recoger. Somos sus hijos de Dios. Vamos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Ser hijos de Dios es el gran motivo de alegría, porque no todos son hijos de Dios. Hello. No todos son hijos de Dios. Todos fuimos una creación, pero ser hijos es diferente. Dios creó a la humanidad, pero ser hijos de Dios no es solo parte de una creación, sino que es parte de una adopción. Pablo dijo que Él nos adoptó como hijos de Él. Pablo dijo en otras palabras: porque fuimos injertados en la rama
siendo nosotros olivos silvestres, fuimos injertados en la rama. Ahora, Él nos hizo hijos de Él. Y ese es uno de los motivos. No es el que quiere, sino el que